Pasamos, amados hermanos, les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Eduardo Silva, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar en esta primera semana de la segunda epístola de Pedro, una epístola que habla la Escritura, que vamos a estar viendo como subtema, mis hermanos, la advertencia contra los falsos maestros. Y que hoy el tema principal, mis hermanos, será el carácter y la conducta de los falsos maestros. Pero antes de iniciar, pongamos este devocional en manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias una vez más por darnos el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Hoy nos queremos poner en tus manos para que tú seas, que nos dé esa dirección, que nos dé palabra, sabiduría que provenga de lo alto, Señor. Y que nuestros hermanos que están escuchando des un corazón con humildad para poder percibirla. Y que este tema que vamos a ver hoy, Señor, sea también para que nos quites una venda de los ojos, Señor, y podamos ver con sinceridad, Señor, que en ocasiones está pasando esto hoy en día. Que podamos tener un espíritu discursivo en nuestra vida, que podamos enfrentar también, Señor, a aquellos falsos maestros que se hayan presentado, si es que se presentan en algunas de nuestras comunidades de fe, y que seas tú, Señor, que nos sigas dando ese abrir de ojos, Señor, para poder seguir detectando cualquier anomalía que podamos ver. Que nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder sobrellevarlo, y también sé que seas tu guía, que seas tú nuestra guía, Señor, de aquí en adelante. Te lo agradecemos, Padre, y por eso ponemos el servicio en tus manos, para que por medio de tu Espíritu Santo sea nuestra guía y que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema principal de este día será ver el carácter y la conducta de los falsos maestros. Ayer concluían con el versículo 9 que dice que está basado en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. El versículo 9 terminaba ya diciendo que el Señor libra de tentación a los piadosos. Y aquí es donde comienza el versículo 10 quizá, que dice que reservaba a los injustos para castigarlos según el día del juicio. Y hoy iniciamos con el versículo 10, mis hermanos, que dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en sus concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir malas potestades superiores. Bien, mis hermanos, hoy que estamos viendo esta carácter y conducta de estos falsos maestros, vamos a ver lo horrible que Dios considera a estos falsos maestros. Vamos a ver que estos falsos maestros siempre andan en pos de la carne, y que la carne, pues como todos nosotros, la deseamos comida, de seguridad, reconocimiento, amor, compañerismo y tantas necesidades que tenemos en nuestra carne, ¿verdad? Pero en cuanto a ellos como maestros o más falsos maestros, mis hermanos, dice que ellos enseñan doctrinas solamente por logro personal, que les gusta vivir como desean, que no tienen sujeción ni tienen dirección. Les gusta ganar reconocimiento, honor y seguidores, mis hermanos. Estas personas tienen por cualidad también ganar una vida y una seguridad, que tengan segura su vida, y que también les gusta ganar una libertad mundana y deshacerse de las restricciones y demandas divinas. Es por eso, mis hermanos, que estos falsos maestros andan siguiendo la carne y no al espíritu. Y esas enseñanzas malas que nos dan son para satisfacer su carne, ¿verdad? Para agradar a la gente y para ganar reconocimiento y seguridad para ellos. Y lo último que tienen, mis hermanos, es que ellos enseñan falsas doctrinas para expulsar el señorío de Cristo. Y ese señorío de Cristo, mis hermanos, demanda sacrificio de todo lo que nos une, de lo que nos une a Él y lo que Él tiene. Y por eso se dice, mis hermanos, que estos falsos maestros andan en pos de su carne. En la segunda epístola más adelante vamos a ver en el capítulo 3, versículo 3, dice que sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y es aquí, mis hermanos, donde estamos viendo estos falsos maestros, y nos vamos a seguir aprendiendo para poder detectarlos. Estos falsos maestros, mis hermanos, también desprecian la autoridad. No tienen sujeción, mis hermanos, a un gobierno divino y mucho menos a un gobierno terrenal, ¿verdad? Ellos acentúan el derecho a vivir como desean, como les pega la gana, y hacer sus propias cosas. Y cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos da una libertad, pero no para llevarla al libertinaje, ¿verdad? Ni tampoco para nosotros, para nuestras concupiscencias, mis hermanos, sino que
que Él nos ha mostrado una ley, ¿verdad? Una ley de Dios, y que sin esa ley de Dios, pues nosotros estaríamos fuera de esa autoridad. Y sin la autoridad de Dios, mis hermanos, el hombre busca más y más, y toma más y más de la tierra y de los débiles de la tierra, ¿verdad? Y esto nos hace, es una imagen de unos falsos maestros que enseñan malas doctrinas. Y muchas veces decimos nosotros que es nuestro Señor, y si es en verdad nuestro Señor Jesucristo, y preguntémonos que si siendo nuestro Señor nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida. Porque de no ser así, mis hermanos, pues entonces también nos convertiremos en mentirosos, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres de Dios, debemos tener una ley que controle y gobierne a todos nosotros. Y aún más, a nosotros tenemos un Señor viviente, ¿verdad? Que es el que nos da el poder y que tiene un poder para motivarnos a vivir como Él quiere, ¿verdad? Esta es la razón, mis hermanos, por la que nuestro Señor Jesucristo es quien nos revela y nos cumple la ley perfectamente. Y por eso debe ser proclamado, ¿verdad? Se debe ser exaltado y nunca debe ser negado. Ni con palabra, ni con hechos debemos de negar que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que nos da esa esperanza, que consiste, mis hermanos, en entregarle todo y que todo tiene para satisfacer nuestras necesidades y que todos nosotros como personas y creyentes y para aquellos que están escuchando de su palabra. Es por ende, mis hermanos, que usted y yo, como hijos de Dios, debemos sujetarnos primeramente a la voluntad de Dios, a la cual vamos conociendo. Mire, estos falsos maestros, mis hermanos, también son presuntuosos, ¿verdad? Es decir, son arrogantes, soberbios, osados en un mal sentido de la palabra. Se aventuran en la teoría de que algunas enseñanzas son falsas, ¿verdad? Sintiéndose valientes porque tienen el coraje de cuestionar hasta la palabra de Dios y de Cristo, mis hermanos. Y esa arrogancia va en contra de la verdad, y que esa verdad va en contra de nuestro Dios. Porque si nosotros somos arrogantes, mis hermanos, o somos jactanciosos, pues esas son cosas que el Señor nos ha permitido llevar para poder mostrársela a la gente, para seguir siendo luz en el mundo. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 16 nos dice esta palabra: pero ahora os jactéis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Todo lo que nos jactemos, mis hermanos, es malo delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de lo que el Señor nos dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tenemos que seguir aprendiendo, mis hermanos, para no convertirnos en falsos maestros, porque estos falsos maestros también son obstinados, mis hermanos. Que ser obstinados porque son caprichosos en hacer lo que ellos desean y nada puede detenerlos. Reclaman los derechos de libertad y de pensamiento y de libertad de palabra y el derecho de enseñar lo que a ellos les conviene y quieren. Y van a obtener lo que están buscando, porque nadie va a poder cambiarlos, mis hermanos. Esos falsos maestros van a compartir su opinión y negación de Cristo y de la palabra de Dios. Y aún así, mis hermanos, lastiman a los demás. Y no solo eso, son piedra de tropiezo para los demás. Y notemos que eso es solamente una dureza del corazón de estas personas obstinadas y la terzadura de su espíritu. Son tercos, mis hermanos. A eso no vamos a pelear con ellos, sino que nomás tenemos que sacarles la vuelta. Y podemos pensar por qué son así. Mire, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 18, dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia, que ellos haya por la dureza de su corazón. Tienen un corazón endurecido, no han sido transformados, no han sido cambiados, y por eso, mis hermanos, son obstinados. Ellos tienen otra particularidad. Los falsos maestros hablan mal de las designaturas de Dios. Esto significa que hablan en contra, que dudan y cuestionan a los seres espirituales como los ángeles, mis hermanos, porque ahí en el versículo 11 y comienza, en el versículo 10 al finalizar, comienza a hablar de ello. Mire, versículo 11 y 12 dice de la siguiente manera, en la segunda epístola de Pedro: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Versículo 12, pero estos hablan mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición. Entonces, mis hermanos, estos falsos maestros, aparte de ser obstinados, pues también son incrédulos. Y hablan mal de todo lo que no creen en lo que la palabra nos dice.
Por lo tanto, mis hermanos, ellos no creen en la idea de otra dimensión del ser, de un mundo espiritual que es tan real y vivo como el mundo físico. También no creen en la idea de los niveles de autoridad en el mundo espiritual, ni en otra dimensión. Tampoco creen en la idea de que Cristo es exaltado a la derecha de Dios y que nosotros como creyentes que en algún día pues estaremos con Él. Ellos tienen esa incredulidad. Una parte, mis hermanos, del peligro de hoy en día de muchos de nosotros como creyentes es eso, la incredulidad. Hoy hay gente que no cree en milagros del Señor, no cree en su palabra, no cree en lo que está por venir, y por eso muchas veces dan rienda suelta a una vida, como decía un cantautor, una vida loca que no nos lleva a ningún lado. Y esto, mis hermanos, porque en esta parte dice que ni siquiera los ángeles osan burlarse de los principios y poderes del mundo espiritual. Y esto es una advertencia muy fuerte para estos falsos maestros. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:2 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, ni contra potestades, ni contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, sino contra huestes espirituales de maldad y regiones celestes. Y por eso le dice también la iglesia de Colose, ahí en el capítulo 1, versículo 6, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, y sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ellos, mis hermanos, no creen en esa parte. Recordemos que hay una creación preadámica, que son los ángeles, y después vinimos todos nosotros como seres en el desarrollo de que el Señor creó todo, creando al hombre y a su imagen y semejanza, donde el cual estamos nosotros. Estos falsos maestros, mis hermanos, son como bestias brutas que no entienden entendimiento ni comprensión. Son como bestias ser tornadas a destruir y deben parecerse en su propia corrupción, ¿verdad? Es decir, tratar de contaminar a la palabra de Dios y de Cristo y destruyen la vida, por lo tanto serán destruidos. El Señor, como son piedra de tropiezo, mis hermanos, no va a tener contemplación de ellos. Pero para nosotros tenemos que tener esa diserción de poder detectarlos, mis hermanos, porque van a ser engañadores y burladores. Entonces, que no nos lleguen a engañar para que nos lleguen juntamente con ellos. Porque ellos siguen viviendo, mis hermanos, como dice el apóstol Juan en su libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condición de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Tienen un mal corazón, un corazón endurecido y por lo tanto están más declinados a seguir haciendo el mal. Continuamos leyendo la escritura. En el versículo 13 dice que recibieron el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún y mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Bien, mis hermanos, estos falsos maestros dice que también andan en busca de placeres y lo hacen abiertamente, no se esconden, no tienen vergüenza. Ellos piensan que compartir y participar de las cosas del mundo es aceptable, pero muchas veces se equivocan y se engañan ellos mismos, mis hermanos. Dice la palabra que son manchas y arrugas sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sobre la iglesia. Ellos ensucian y manchan el nombre de Dios. Y también por ellos, mis hermanos, quizá pueden debilitar alguna persona que va creyendo en la fe, o puede que sean piedra de tropiezo también para que se acerquen a la vida de Jesucristo. Su mundanalidad la basan en fiestas, en bebidas, en indulgencias y placeres. Y por eso el apóstol Pablo les aconseja a la iglesia de Colosio en la segunda carta a los a Corintios, en el versículo 6, 17 y 18, y una advertencia también para nosotros, mis hermanos. Dice que por lo cual salir de en medio de ellos, apartarnos, dice el Señor, y no toquéis un mundo, y no recibiré, y seré para vosotros por padre, y por vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos que apartarnos, mis hermanos, cuando veamos estas fiestas mundanas, apartarnos de las cosas malas. Hoy en día, mis hermanos, estamos siendo alcanzados por más placeres terrenales. Y créame lo que es difícil para todos nosotros, porque esas cosas el enemigo siempre las presenta de una forma agradable a la vista del ser humano.
y también al corazón del ser humano, ¿verdad? Porque puesto que tenemos esa parte de querer tener placer y satisfacer nuestros deseos, y tenemos que tener esa fortaleza por medio de su palabra. Por eso son estas advertencias, porque va a haber y ya hay lugares en los cuales han engañados el pueblo de Dios, y tristemente, mis hermanos, todo tiene un mal, ¿verdad? Hoy también estos falsos maestros, en el versículo 14 de la lectura de segunda de Pedro, mis hermanos, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, que seducen las almas inconstantes, que tienen el corazón habituado a la codicia y que son hijos de maldición. Fíjese hasta dónde llega, cómo llega a hablar la palabra respecto a estas personas. Que Dios nos libre, ¿verdad?, de ser uno de ellos, que Dios nos libre de que también conozcamos uno de ellos, y si llegamos a conocerlo, mis hermanos, que tengamos ese espíritu decisivo para poder salir de ahí. Dice que estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio, ojos que no pueden dejar de pecar, mis hermanos. Y en realidad, mis hermanos, pues en el mundo, en la sociedad, pues hay una conducta, y las saludes humanas, ¿verdad?, son las que usan el sexo para utilizar y vender todo, ¿verdad? Usted ve algunos comerciales en la televisión y para todo usan mujeres desnudas, hombres también con semidesnudos, y situaciones para llamar la atención del hombre, ¿verdad? Y estas acciones hacia la compra, hacia la vanagloria de la propia imagen. Y este es un resultado de una moral débil, y que llevaría o nos llevaría a un adulterio si no sabemos comportarnos. Y por eso, mis hermanos, estos falsos maestros niegan a Cristo y a la suprema autoridad de la palabra de Dios con esos actos, ¿verdad? Porque dicen, yo soy libre de andar como yo quiera, y el andar, eso los lleva a andar en las perversiones del mundo, y son atraídos a mirar y a pensar en sexos opuestos, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, caen en la inmoralidad y en el deseo y en la lujuria, que los llevaría pues a leer o a mirar material pornográfico, a mirar cuerpos atractivos, a hacer algunas observaciones sugestivas. Y eso, mis hermanos, cuando empieza a maquinar el cerebro, pues los va a llevar a cometer adulterios y fornicaciones, ¿verdad? Y por eso nuestro Señor Jesucristo es muy claro sobre la lujuria de la carne y las inmoralidades. Porque dice ahí en el Éxodo 20:14, ¿verdad?, que no cometemos adulterio. Y quizá no es que lo cometamos en el acto, mis hermanos, porque recuérdense, cuando viene el Señor Jesucristo, como que nos pone la vara más arriba, ¿verdad?, en Mateo 5:28-30, que dice que, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en ella, en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo se eche al infierno. Y así tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí, mis hermanos, no solo es cometer el acto, sino con simplemente pensar y maquinar y codiciar, ya estamos mal delante de los ojos de Dios. Estos falsos maestros tienen esa particularidad. También tienen estos falsos maestros, mis hermanos, que seducen a almas inconstantes. Y no solo inconstantes, mis hermanos, también aquellas almitas nuevas que llegan a sus lugares, como ellos ya conocen y manipulan la palabra, pues la usan para cometer sus fechorías delante de Dios, ¿verdad? Y son esas falsas enseñanzas, toman a la gente que no está muy convencida de la fe y que los llevan a opinar de una manera de que ellos lo hacen. Ellos desean el reconocimiento o ser seguidos. Como que desean como grandes pensadores, ¿verdad?, que los tengan por alta estima, una persona muy culta. Desean como los creadores de una idea nueva y una creativa, que sean muy inteligentes, ¿verdad? Quieren que ellos sepan de ellos. Quieren ser grandes maestros y predicadores y como líderes influyentes, pero a veces, mis hermanos, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad?, porque ellos no son influyentes con un fin bueno, ¿verdad?, sino con seguir llevando todo lo que ellos malo tienen en su corazón. Estos falsos maestros llegan lejos con sus opiniones y ellos alcanzan a seducir las almas inestables para que aprueben y acepten sus opiniones, inclusive para hacer malos actos delante de Dios, ¿verdad? Ahí en Romanos 16:18 dice lo siguiente, mis hermanos: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos.
Por eso el Señor nos deja esta advertencia en esta palabra el día de hoy, mis hermanos, para que no seamos ingenuos, no podamos ser engañados y que podamos detectar a esas personas que a veces con mucha palabrería nos quieren enredar, y más cuando usan la lisonja, ¿verdad? Que nos quieren dar por nuestro lado, por total, de sacar algo de nosotros. Estos falsos maestros, mis hermanos, también llevan un corazón que habitúa la codicia. Sí, mis hermanos. Codicias son situaciones mundanas que desean los placeres y las posesiones del mundo. ¿Por qué? Porque desean popularidad, desean liderazgos, desean víveres, desean dinero, seguidores, desean tener grandes iglesias, no para atenderlas, sino para jactarse de ello. Desean tener toda la atención, desean tener fama, desean tener seguridad, desean con todo ello, mis hermanos, tener unos altos salarios para vivir exageradamente. Desean recibir regalos, desean recibir éxito, desean reconocimiento, posesiones y posiciones, ¿verdad? No solo posesiones de cosas, sino también posiciones en altos rangos. Y esto, mis hermanos, es una codicia. Han centrado tanto su atención en su ambición que sus corazones solo están semejantes enterrados para centrar su atención solamente en la ambición. Quieren llenarse, quieren seguir siendo llenados día con día más de cosas ególatras para su vida, mis hermanos. Son como unos cántaros rotos, no tienen para dónde, cuándo llenar. Por lo tanto, mis hermanos, ellos usan la manipulación y manipulan para transmitir y convencer de sus falsas doctrinas y de sus falsas enseñanzas. Por eso nos dice que estos falsos maestros serán condenados, que son niños detestables, viven bajo la maldición de Dios y serán destruidos en el día postrero, mis hermanos. Por eso ellos incurren, ¿verdad?, en lo que es otro mandamiento de nuestro Dios, en Éxodo 20:17, no codiciarás las cosas de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. A nosotros tener codicia, mis hermanos, pues estamos en contra de la voluntad de Dios, y entonces podremos convertirnos en un falso maestro. Tengamos cuidado, mis hermanos, con estos falsos maestros. Y ellos también tienen otra particularidad, ¿verdad? En el versículo 15 y 16. Vamos a leer lo que nos dice. Dice 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el primero de la maldad y fue reprendido por su inquinidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrendó la locura del profeta. Pues todos conocemos, o podemos reconocerlos, que dice que han dejado el camino recto y se han extraviado. Jesucristo es el camino de Dios, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, según el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Por lo tanto, si una persona niega a Jesucristo, pues entonces ha dejado el camino de Dios, ha dejado la verdad de Dios, ha dejado la vida de Dios, y por lo tanto está separándose del reino, ¿verdad? Entonces, estos falsos maestros, mis hermanos, han dejado el camino recto y se extravían. Y en estos versículos, pues advierte, ¿verdad?, acerca de Balaam, que es tomado como un ejemplo ahí en el libro de Números, capítulo 22. Dice que Balaam, usted sabe que Balaam pues se dejaba comprar con cosas de grandes, con riquezas, ¿verdad?, que querían que fuera maldecido el pueblo de Dios. Y pues Balaam pues caía en ese asunto, ¿verdad?, con las palabras lisonjeras del rey de Moab, ¿verdad?, quien comenzó a atemorizar a la fuerza de Israel. Entonces, mis hermanos, envió mensajeros a un divino llamado Balaam para que lo trajera y lo maldijera a Israel. Y al principio Balaam se rehusó a ir, mis hermanos, pero fíjese hasta dónde llega una palabra lisonjera cuando están tercos, ¿verdad?, con nosotros. Discutieron dialogando con el rey, pero el rey continuó ofreciendo cada vez más posiciones hasta que Balaam finalmente aceptó la ofensa que era tan grande. Y eso nos enseña que es una codicia. Otro personaje que codició, pues sabemos que quien entregó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a Judas, pues le llegó la codicia, y también pues por unas monedas de plata entregó a nuestro Señor. Y regresando al texto aquí de Balaam, mis hermanos, usted sabe que cuando iba en camino, pues Dios le confirmó el poder de hablar con un burro que Balaam montaba, ¿verdad?, el cual reprendió a Balaam y de parte de Dios. Balaam fue aquel, mis hermanos, que en algún tiempo después llevó a Israel lejos de Dios y condujo a su pueblo al pecado, según Números 31.
Entonces, mis hermanos, aquí el punto siguiente es ese, ¿verdad? El falso maestro es el que se vuelve el mundo, que busca las posesiones, aceptación y seguridad del mundo, y abandona el camino recto y se desvía de Dios. Y no solo eso, que conduce a la gente que tiene a su alrededor o a quien instruye y lo lleva a la destrucción. Tengamos cuidado, mis hermanos, cuando veamos una cosa de esas. Cualquier cosa que nos digan que va en contra de la palabra de Dios, por eso tenemos que estar continuamente aprendiendo de su palabra, para no caer con estos falsos maestros. Estos falsos maestros, mis hermanos, también son completamente vacíos e inestables. Estos falsos maestros ofrecen esperanza a las personas, pero esta esperanza está vacía y es inestable. Por eso ahí en el versículo 17 de esta lectura de segunda de Pedro dice que estos son fuentes sin agua, mis hermanos, nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y noten, mis hermanos, que dice que la oscuridad está reservada para estos falsos maestros, permanecerán en la oscuridad para siempre, tanto en esta vida como en la postrera, y eso es lo que nosotros tenemos que percatarnos, ¿verdad? No seguir a esos falsos maestros, sino que el Señor siempre nos llamó a usted y a mí, mis hermanos, a hacer luz en este mundo. Por eso el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 17, también para nosotros, dice que pues esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, sino que, mis hermanos, usted sabe que tenemos que estar renovando nuestra mente con su palabra. Y es lo que tenemos que hacer, dejar que la palabra nos renueve nuestra mente, nuestras actitudes, cambiemos de actitudes, de juicios, y que seamos luz en el mundo. Estos falsos maestros, mis hermanos, también son de palabras infladas y vanas. Mire lo que nos dice el versículo 18 de esta segunda epístola de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Estos falsos maestros, hermanos, hablan con palabras elevadas y quizá nos den un excelente discurso o un lenguaje muy florido, ¿verdad?, para nosotros, y frases descriptivas, pero lo que dicen carece de contenido, mis hermanos. No pueden ofrecernos esa esperanza. Dice ahí en Romanos 16, 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, ya lo habíamos leído, y con sus suaves palabras y mensujera nos quieren engañar, y sus corazones ingenuos. ¿A quiénes? A nosotros. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar atentos, no cualquiera persona que llegue y nos quiera endulzar el oído, nos quiere llevar a los pies de Cristo, mis hermanos. Tenemos que tener esa diserción. Estos falsos maestros seducen con concupiscencias, de esas de la carne, y ya lo vimos hace un momento, ¿verdad? Y tengamos cuidado, mis hermanos, porque estos falsos maestros, a los creyentes que son inmaduros, al creyente joven, a aquellos que son almitas nuevas, aquellas ovejitas que van llegando, son los que tratan de engañar, ¿verdad? Esta es una advertencia para aquellos que no tienen raíces en la palabra de Dios y del Señor. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros que estamos en las congregaciones y que tenemos algún cargo, algún Señor nos ha puesto en un lugar, que enseñemos, ¿verdad?, con diligencia y con la verdad, para que estas almitas pronto echen raíces en la palabra y que si algún día se llega a presentar algún falso maestro puedan detectarlo, ¿verdad? Y nosotros con mayor razón. Por eso siempre nos recomiendan que seamos unos creyentes capaces de seguir siempre estudiando su palabra, meditando en la oración para que nos dé ese espíritu discersivo y por no caer en manos de esos falsos maestros. Estos falsos maestros, mis hermanos, prometen libertad, pero solamente esclavizan a la gente. Sí, mi hermano, así como lo oye. Te ofrecen libertad en Cristo, pero luego nos quieren esclavizar a ellos, ¿verdad? Nos ofrecen una libertad para vivir ellos en el egoísmo y la soberbia y el deseo de la lujuria. Porque estos falsos maestros, mis hermanos, cuanto más obtienen, más desean. Y puede ser comodidad, dinero, sexo, posiciones y autoridad, ¿verdad? Y no les importa la naturaleza del hombre, que esa pues no se van a saciar jamás. Por eso, si un falso maestro vence al hombre, hermano, entonces el hombre será esclavizado por esa enseñanza. Y si el mundo vence al hombre, entonces el hombre está esclavizado por el mundo. Y aquí, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?
porque muchas veces estos falsos maestros, mis hermanos, usan su autoridad que puedan tener en unas congregaciones o en lugares de privilegio para manipular a la gente. Mire, Romanos 6:16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien dice obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Y ahí tenemos que tener excepción. Si la persona nos está hablando que nos esclavizamos en Cristo porque seamos siervos de Él, ¿verdad? Pero no esclavos de ellos para llevarnos por mal camino. Porque recuérdense que ellos mismos, en esta misma epístola, nos dice en el versículo siguiente, del 19, que nos prometen libertad y que son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque Él es vencido por alguno, de hecho esclavo del que lo venció. Así es que, mis hermanos, tengamos cuidado de que estas personas con sus palabras, con sus actos, o a veces usan doble máscara para podernos engañar, lo único que quieren es esclavizarnos y llevarnos con Él. A partir del versículo 20, mis hermanos, al 22, el apóstol Pedro, hace una fuerte advertencia. Vamos a leer, el 20 dice lo siguiente: dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entregándose en otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido haber no conocido del camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verbo del proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a retorcerse en el cielo. Y aquí en estos pasajes, mis hermanos, pues son tres fuertes advertencias contra ellos. La primera advertencia contra el regreso al mundo y sus perversiones, ¿verdad? Han conocido la verdad, pero les gustó más la mentira, ¿verdad? Les gustó más regresarse a lo que ellos querían, porque habían conocido la verdad y han elegido deliberadamente rechazar la verdad que conocimos, mis hermanos. Y aún más, están enseñando contra la verdad, ¿verdad? Enseñan cosas vanas que no son. Entonces, por lo tanto, han corrompido la verdad de Cristo y están conduciendo a los demás a la destrucción. Siguen siendo piedras de tropiezo. Y esto, mis hermanos, pues lo único que debe llevar es a la condenación de sus almas. Y para que nosotros aprendamos, hermanos, tengamos ese conocimiento, la enseñanza es la profesión más responsable de la tierra, mis hermanos. Nosotros somos responsables de enseñar la verdad y de escudriñar la palabra para seguir aprendiendo de esa verdad, no caer en errores, porque si caemos en errores o caemos en esos falsos maestros, hermanos, seremos juzgados con la misma severidad que van a ser juzgados ellos. Aquí les da una segunda advertencia, ¿verdad?, contra el alejamiento del camino recto y del mandamiento santo. El camino recto es Jesucristo, mis hermanos. Él es quien ha hecho posible que Dios considere justos a nosotros y nos acepte por medio de Él. El mandamiento de la santo es la palabra de Dios, es decir, todos los mandamientos de Dios. Por eso dice que es mejor para una persona no haber conocido nunca de Cristo y la palabra de Dios, que haberlos conocido y darle la espalda, mis hermanos. El juicio será peor para muchos y severo en estas personas. Aquellos que han conocido la verdad y dan la espalda, mis hermanos, y no solo con eso, sino que enseñan falsas cosas, la advertencia está hecha y está dada de parte de Dios, no de nosotros, que no somos nadie para juzgar. La tercera advertencia, mis hermanos, es contra el volverse burdo o repulsivo para Dios. La ilustración que nos da al final, pues es una dada bien declarada. Imagine que es comparado como un perro que vuelve al vómito y un cerdo lavado que vuelve a arrastrarse en el barro. Y eso, mis hermanos, el juicio de Dios será severo y terrible para todos los falsos maestros. Mis amados hermanos, hasta aquí hemos visto el carácter y la conducta de los falsos maestros. Para nosotros como enseñanza no caigamos en esas conductas ni en esos caracteres, ¿verdad? Sino que también seamos esa luz en el mundo, mis hermanos, para que podamos llevar a la gente a los pies de Cristo, siempre impartiendo la verdad, siempre impartiendo con justicia. Busquemos siempre ser humildes, mis hermanos, porque lo que tenemos no es de nosotros. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de ver magnificencias en nuestra vida, en este camino en Cristo, mis hermanos, pero es por el poder de Él, ¿verdad? No es por nosotros, únicamente somos espectadores de lo que Él hace y seguiremos siendo testigos, ¿verdad?, de lo que Él sigue haciendo en la vida del creyente.
Pero lo sí que tenemos que hacer, mis hermanos, nosotros, es ser pasos de honra para seguirle honrando y glorificando a Él en todo lo que hagamos. Que Él sea, mis hermanos, que nos mueva nuestros corazones, que Él sea también que nos siga dando ese espíritu discursivo para poder detectar estos falsos maestros y que nos libre de convertirnos en uno de ellos. Por eso, mis hermanos, pues tenemos que apoyarnos a sus pies, en nosotros de rodillas, con humildad pedirle que Él sea nuestro director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la advertencia que nos das. Gracias por la enseñanza. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos sigas dando ese espíritu de diserción, Señor, de dominio propio, bendito Padre, y de valentía, Señor, para seguir en este camino. Ayúdanos, Señor, a detectar cualquier anomalía, que no caigamos, mis hermanos, Señor, en manos de alguno de ellos. Y si ya los detectamos, Señor, también que nos ayudes a confrontar a esa persona y no solo confrontarla, sino que hacerle ver que está mal en el camino y poder regresarlo por el buen camino el cual tú ya lo marcaste. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada hermano o hermana que está escuchando este mensaje y que esto, Señor, sea de utilidad para nosotros porque ya estamos en tiempos muy difíciles, estamos viviendo estos tiempos y, mi Señor, que nos protejas de todo mal que sigue creciendo. Te lo agradecemos, Padre, y te lo pedimos todo ello en el nombre glorioso y bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pasa a vos, hermanos, que tengan bendecido día.